Miércoles 3 de julio de 2013. Asunto inédito. 4 en el ciclo alternativo, 3 en el ciclo biológico, 4 horas 50 minutos. ¿Pero por qué no me enseñaste antes esto?, me dijo el peregrino. En una mesa de una callejuela, en una terraza de bar con especial encanto, que ahora yo reconozco por ser la primera balina estratégica entre comillas fenomenológicas del camino. Balina, que es lo que en su obra El azar y la necesidad Jacques Monod denomina radical orgánico, un radical de aminoácido que son los constituyentes universales de las proteínas. Y dice el Tao: hay una cosa confusamente formada, sin sonido, sin forma. De nada depende y permanece inalterada, se la puede considerar el origen del mundo. Yo no conozco su nombre, lo denomino Tao. Forzado a darle otro nombre, lo llamaría lo grande, pero ¿por qué no me enseñaste antes esto?, me dijo el peregrino, y se refería a 2 cartulinas en las que yo llevaba conmigo escrita una secuencia aminoacídica de 61 tripletes, aparentemente sin ningún sentido, porque si en la posición número 5 se sitúa el codón ámbar y en la 28 se repite, y a eso le continúa un codón ocre, porque estos codones stop reciben el nombre de la colonia de bacterias donde fueron descubiertos, y he de hacerle caso a Alberto Comlit, como el de guanina por el guano, aunque este ocre en concreto es el único que puede considerarse único, al menos por el momento, ya que el codón ópalo, que en mi secuencia ocupa la posición número 43, resultó ser el codón o triplete verdugo de la antigua concepción nonsense, sin sentido, porque no designaba ningún aminoácido en aquel tiempo de Monod, pero que en determinadas circunstancias codifica para selenocisteína, o como el codón ámbar, UAG, que en las bacterias metanógenas codifica para pirrolisina. Y la Tierra tuvo un pasado grande, entre comillas fenomenológicas, a través de las bacterias metanógenas. Si yo esto lo llegué a entender bien. Entonces, lo que quiere saber el peregrino es por qué él ha estado ocultando hasta casi el momento de su partida lo que de pronto lo ilumina, que es que yo haya aplicado una concepción fenomenológica al código genético, y eso él también pueda reconocerlo, y dispara en su intelecto el deseo de profundizar en ello, porque ahí de pronto se siente capaz. ¿Que ves esa pelota en su mano? Bueno, tú ahora no, sí. Eso dependerá de ti, de cualquiera, porque yo a esto ayer lo titulaba de la siguiente forma, a ver qué te parece. El antisentido de la experiencia, de la ciencia y la genómica a la fenomenología o ciencia de la experiencia de la conciencia. Y lo que propongo son una serie de lugares preestablecidos, lugares de observación para observadores experimentales. Todos ellos vinculados a una lógica del sentido que es la sensación, aunque me esté basando en cómo la lógica molecular construye sus organismos. Así que habrá un momento para hablar de rutas, pero yo propongo esta, lo grande, el camino. Y observo en el esquema de Monod que es el de una cadena polipeptídica, porque una proteína es una macromolécula constituida por la polimerización lineal de esos cuerpos que nosotros también vamos a representar como esferas, llamados aminoácidos. Y observo en el esquema de Monod una serie de círculos blancos y negros y cuadrados blancos, además de los radicales que se corresponden con diversos grupos de átomos. Es decir, que nosotros podemos observar 3 tipos distintos de unión entre átomos, que yo también transcribo ahora para pensarlo contigo, a saber. Primero, entre círculo blanco y círculo negro, CH
CO, carbono hidrógeno, carbono oxígeno. Segundo, entre círculo blanco y cuadrado blanco, CH-NH, carbono hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, enlaces ambos que permiten una libre rotación uno respecto al otro. ¿Y qué es lo que faculta a la fibra polipeptídica para plegarse sobre sí misma? Que si ahora nosotros quisiéramos localizar en una visión periférica tomada desde arriba de Villaviciosa, donde yo he situado las primeras 5 posiciones de la secuencia, comprobaríamos que de la metionina inicial, auge, el acceso a la estación de autobuses, al reflejo de las aguas de la piscina del parque, que existe frente al Palacio de Justicia, una treonina, que es un aminoácido que puede estar representado por 4 codones, en este caso ACA. O habría un giro, o habría un trazo rígido que Monod en su esquema representa como la unión entre el círculo negro y el cuadrado blanco, es decir, CONH, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, siendo este el enlace llamado propiamente peptídico. Pero esto es demasiado complejo, lo es todavía para mí y lo sería en todo caso para el peregrino, que fue de letras durante toda su vida profesional activa, y sin embargo, los términos esquemáticos en los que yo le hablo, eso no. Eso a él le estimula, aunque en principio no lo asocie con nada y yo tenga que explicarle que objetual puede decirse que sería una mama para un bebé y que subjetual lo son las caderas de una mujer para ella misma. Y en 2 minutos, al conocer los otros 2 conceptos, que son objetivante y subjetivante, los correspondientes a la G de la guanina y a la C de la citosina, eso que figura ahí escrito en mis cartulinas, eso él lo está leyendo, lo está descodificando, entre comillas fenomenológicas, y lo está pensando. Ha comenzado a desear interpretarlo, un qué podría ser en cada caso. Y lo que más le agrada de mi ingenio, entre comillas fenomenológicas, es que en todo caso la norma es el consenso. Y no que ni siquiera yo pueda tener la última palabra. Entonces sí, en esta distancia que se recorre desde las calles de Villaviciosa a la plaza de la Escandalera en Oviedo, hay un momento en que yo pernocto en el camino y entonces te darás cuenta por qué cobra sentido que esas posiciones 28 y 29 sean lo que son. ¿Y por qué más adelante en Pola de Siero también la 37? A pesar de que desde el punto de vista de tu ciencia, eso sea absurdo, porque no es lo mismo la ley que rige el movimiento de los astros y lo macromolecular, que las leyes que nos gobiernan en lo minúsculo, las leyes que desafían el segundo principio de la termodinámica. Y entonces, como teorema de la experiencia fenomenológica, lo que yo propongo es posible, y en el marco del experimento colectivo, porque una cosa es no pensar las cosas cuando las cosas te asombran hasta a ti misma, en el marco descomunal del exceso inaudito, pero otra cosa algo distinta es haber tenido el tiempo y la oportunidad de desplegarlas, que hoy yo reconozco que muy pocas personas podrían entender apenas nada de esto, pero es una visión de conjunto, que yo a continuación seguiré leyendo el artículo del que Carlos nos habló en el Teatro Riera, que evidentemente es ese UAG también interior, que es único, porque quien desee experimentar con sus sensaciones en ese lugar de observación deberá acceder al recinto, y algunos podrán, y quizá otros no, depende de la hora del paso, pero cuando yo no había decidido qué sería todavía, rodeándome una pequeña multitud de niños de parvulario que cantaban y agitaban sus globos, algunos disfrazados de bufones o príncipes, y algunos de brujas o hadas o magas, y se decía sobre todo, érase una vez,
Te deseo un buen día, querido profesor. Yo ayer fui a retirarme el punto y me atendió por vez primera el practicante de mi doctora, Víctor Insúa, aunque también por vez última, porque a continuación me acerqué al mostrador y solicité un traslado. Así que el doctor Flórez, después de todo, es el que me hereda, esperando que corra una suerte parecida a la tuya, es decir, que me haga sentir dócil y mansa y no arpía. Desgaste de los telómeros. La acumulación de daño en el DNA con la edad parece afectar al genoma cercanamente al azar, pero hay algunas regiones cromosómicas, tales como los telómeros, que son particularmente susceptibles al deterioro relacionado con la edad. Esto recoge un artículo de Blackburn y otros del 2006 y nos remite a la figura 2A. Las DNA polimerasas replicativas carecen de la capacidad para replicar completamente los extremos terminales de las moléculas lineales del DNA, una función que es exclusiva de una DNA polimerasa especializada conocida como telomerasa. No obstante, la mayoría de células somáticas de mamíferos no expresan telomerasa y esto conduce a la pérdida progresiva y acumulativa de secuencias de protección telomérica de los extremos cromosómicos. El agotamiento telomérico explica la capacidad proliferativa limitada de algunos tipos de células cultivadas in vitro. El denominado senescencia replicativa o límite de Hayflick. Cita un artículo de Hayflick y Moorhead de 1961 y también a otro de Olovnikov de 1996. En efecto, la expresión ectópica de la telomerasa es suficiente para conferir la inmortalidad a las células, de otro modo mortales, sin causar la transformación oncogénica. Voy a hacer una llamada yo para explicar que se habla de expresión ectópica de un gen cuando su producto se expresa en un lugar en el que normalmente no lo hace. Cita a Bodnar y otros en 1998. Es importante destacar que también se observa acortamiento de los telómeros durante el envejecimiento normal, tanto en humanos como en ratones. Citando a Blasco en el 2007. Los telómeros están vinculados por un complejo proteico y característico conocido como shelterina, citando a Palm y Delange en el 2008. Una función principal de este complejo es el de prevención de acceso de las proteínas de reparación del DNA a los telómeros. De lo contrario, los telómeros serían reparados entre comillas fenomenológicas, como roturas en el DNA, que conducirían a fusiones cromosómicas debido a esta restricción en la reparación del DNA. El daño en el DNA y los telómeros es notablemente persistente y altamente eficiente en la inducción a la senescencia y la apoptosis, citando a Fumagalli y otros en el 2012 y a Hewitt y a otros en el 2012. La deficiencia de la telomerasa en los seres humanos se asocia con el desarrollo prematuro de enfermedades tales como la fibrosis pulmonar, la disquexia, la disqueratosis congénita y la anemia aplástica. Esto es porque yo estas enfermedades no las conozco,
que implican la pérdida de la capacidad de regeneración de diferentes tejidos, citando a Armanius y a Blackburn en el 2012. Blackburn tuvo un Nobel por el concepto entre comillas fenomenológicas de telomerasa, por la función, por su descubrimiento. Los telómeros al descubierto y las funciones cromosómicas rampantes pueden provenir también de deficiencias en los componentes del complejo Shelterina, citando a Pal y Delance en el 2008. Han sido halladas mutaciones en Shelterina en algunos casos de anemia aplásica y disqueratosis congénita, citando a Sadas y otros en el 2008, y a Walme y otros en el 2008, a Zong y otros en el 2011. Diversos modelos de pérdida de función de los componentes Shelterina se caracterizan por una rápida disminución de la capacidad de regeneración de los tejidos y el envejecimiento acelerado, un fenómeno que se produce incluso en presencia de los telómeros con una longitud normal. Voy a volver a repetir: diversos modelos de pérdida de función de los componentes Shelterina se caracterizan por una rápida disminución de la capacidad de regeneración de los tejidos y el envejecimiento acelerado, un fenómeno que se produce incluso en presencia de los telómeros con una longitud normal, citando a Martínez y Blasco en el 2010. Blasco, que estudió con Blackburn. En modelos animales genéticamente modificados se han establecido vínculos causales entre la pérdida de los telómeros, la senescencia celular y el envejecimiento del organismo. Por lo tanto, los ratones con los telómeros acortados o alargados muestran una disminución o aumento de su expectativa de vida, respectivamente. Citando a Armanius y otros en el 2009, a Blasco y otros en el 2007, a Herrera y otros en el 1999, a Rudolph y otros en el 1999 y a Tomás Loba y otros en el 2008. La evidencia reciente también indica que el envejecimiento puede ser revertido por la activación de la telomerasa. En particular, el envejecimiento prematuro de los ratones deficientes en telomerasa puede ser revertido cuando la telomerasa se reactiva genéticamente en estos ratones envejecidos. Citando a Yaskelev y otros en el 2011, por otra parte, el envejecimiento fisiológico normal se puede retrasar sin aumentar la incidencia de cáncer en ratones de tipo salvaje adultos mediante transducción viral sistemática de la telomerasa. Citando a Bernardes, de Jesús y otros, 2012. En los seres humanos, metaanálisis recientes han apoyado la existencia de una fuerte relación entre los telómeros cortos y el riesgo de mortalidad, en particular a edades tempranas. Citando a von Neepkamp y otros en el 2013, visión de conjunto. El envejecimiento normal se acompaña de desgaste telomérico en los mamíferos. Por otra parte, la disfunción telomérica patológica acelera el envejecimiento en ratones y seres humanos, cumpliendo así con todos los criterios para considerarla una característica distintiva del envejecimiento.